Buen día, doctora. El día de hoy vamos a hablarle un poco acerca de las enfermedades alimenticias de origen abiótico. La contaminación de los alimentos, la presencia de sustancias extrañas en los alimentos que pueden producir patología tras su ingestión, a esto se le denomina contaminación. Se llama también contaminación biótica, para tener claro, cuando el causante de la alteración es de origen biológico, bacterias, virus, hongos y parásitos. Mientras que la contaminación abiótica es cuando el contaminante es de naturaleza química, como son los aditivos no permitidos, los residuos de sustancias químicas que proceden del entorno o son generados en el tratamiento tecnológico de los alimentos, como por ejemplo están los colorantes, los conservantes, etcétera. Entre las alteraciones en la salud producidas por estos contaminantes, debemos distinguir lo que son las infecciones o enfermedades infecciosas producidas por bacterias y virus y las intoxicaciones, estas son producidas por sustancias venenosas presentes tanto en contaminantes biológicos como químicos. Y las toxinfecciones, donde se producen síntomas de infección combinada con intoxicación. En el caso de las intoxicaciones por productos químicos, debemos tener en cuenta que algunas se producen a largo plazo, ya que el consumidor de estas ingiere cantidades pequeñas, pero regularmente a lo largo de meses o años, por lo que las alteraciones en la salud son muy difíciles de evaluar. En general podemos decir que los factores que contribuyen a la aparición de estas infecciones o toxinfecciones alimentarias están directamente relacionadas con las malas prácticas de higiene alimentaria, como son la conservación de los alimentos, mala higiene en los utensilios, en el local, y la cocción insuficiente y también la descongelación defectuosa. En el cuadro que hicimos está la clasificación de las jetas de origen abiótico según su naturaleza de la sustancia de la enfermedad. En esta se clasificaron en naturales, intencionales y en accidentales. Las enfermedades naturales pudimos clasificar la intoxicación por alcaloides, latirismo, la intoxicación por selenominoácidos, envenenamiento por psilocibin, envenenamiento por glicósidos cianogénicos y la intoxicación por histamina. Y en los intencionales, que son como los aditivos, la intoxicación por ácido tartárico y el envenenamiento por capsaicina. Y en los accidentales está la intoxicación por hidracinas, envenenamiento por metanol, la intoxicación por bifenilo policlorinado y la intoxicación por piretroides. Con respecto a las jetas analizadas anteriormente, podemos decir que estas provienen de las plantas, de la corteza terrestre, en el ambiente, en los aditivos, en las sustancias químicas, ya sea orgánicas e inorgánicas, sustancias radioactivas, contaminantes físicos como ser la madera, entre otros antibióticos, medicamentos y plaguicidas. La presencia de estos en los alimentos que ingerimos día con día puede causar accidentalmente o desapercibida. Estas pueden causar daños no deseados en nuestro organismo. Eh, Pueden ser de acción crónica o leve, todo depende de qué parte de nuestro organismo afecte, ¿verdad? Y muchas veces provocan hasta la muerte debido a que es difícil de poder detener sus factores de diseminación una vez ya dentro de nuestro cuerpo. Se conoce entre las principales vías de transmisión las plantas comestibles como ser el agua, el suero, la orina, los hongos venenosos también, que se confunden con los comestibles y también por vía oral. Factores que favorecen la diseminación en las diferentes enfermedades de origen abiótico, su producción es favorecida en los medios ácidos y a temperaturas de crecimiento de los mesófilos en pescados. Las rutas principales también de entrada en el organismo son el tracto gastrointestinal y los pulmones. En algunos casos, el material biológico, al ser macerado o dañado, esta puede liberar cianuro. Y las medidas o estrategias de prevención son muy importantes seguirlas, ¿verdad? Al pie de la letra, ya que si se llega a dar un caso de envenenamiento por metanol, podemos realizar lo que es un lavado gástrico con carbón activado en las primeras 4 horas después de la ingestión para poder salvar a la persona. Y podemos también diferenciar eh,
el origen biótico y el abiótico. En cuanto al daño directo, toxicidad, los daños colaterales, el origen biótico, esta puede provocar trastornos de tipo agudo. Los síntomas aparecen al cabo de poco tiempo, días o semanas después del contacto, mientras que el origen abiótico, estas son muy difíciles de metabolizar y eliminar por parte de los seres vivos. Normalmente se acumulan en los órganos y en los tejidos. En cuanto al tipo de evolución de la enfermedad, el origen biótico, las consecuencias de una contaminación bacterial de los alimentos más comunes son la gastroenteritis, la diarrea, las molestias gastrointestinales. Por orden de importancia, la salmonelosis son la principal causa de los problemas alimentarios y seguida de los trastornos provocados por los estafilococos y los clostridios. Y de origen abiótico, en cuanto al tipo de evolución de la enfermedad, los trastornos que pueden provocar son de tipo crónico, salvo que ingieran cantidades insólitamente elevadas. Pueden transcurrir años entre la exposición al contaminante y la aparición de los efectos. A continuación, los dejo con mi compañero para que les siga explicando. Sí, muy buenas compañeras, buenas doctora. Siguiendo en la explicación de estas comparaciones que estamos haciendo de estas enfermedades, tanto de origen biótico como abiótico, tenemos también lo que es la frecuencia, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se da cada de una de estas enfermedades? Cuando hablamos de la frecuencia de las enfermedades de origen biótico, podemos decir que estas son más frecuentes que se den en nosotros porque prácticamente estas enfermedades están prácticamente en todos los ecosistemas que están a nuestro alrededor. Como la palabra lo dice, es de origen biótico, o sea, está con vida, están prácticamente en todos en la naturaleza que nos rodea, así que no se puede pasar desapercibido decir que, que nos contaminamos accidentalmente o intencionalmente, como la clasificamos al principio, sino que no podemos ver pues que algo nos va a hacer daño o no podemos comer algo porque está contaminado. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que podemos decir que es más frecuente que sean estas enfermedades de origen biótico que las del origen abiótico. ¿Por qué? Porque ya lo de origen biótico ya viene siendo de una clasificación sin vida, o sea, ya de naturaleza química. Ya uno puede percibir que algo nos va a hacer daño o no y podemos prevenirlo. Entonces, por eso decimos que no es muy frecuente que se den estas enfermedades en el origen abiótico, ¿verdad? Sí se dan, claro, y también pueden ser algo frecuentes cuando hablamos ya de intoxicaciones ya accidentales. Se puede prevenir también eso, pero ya el origen biótico no. Por eso decimos que son más frecuentes las de origen biótico. Otra comparación podemos hacer la clasificación. Como hicimos al principio, cuando estamos hablando de origen biótico es que tiene vida, o sea que estamos hablando de virus, de bacterias, de parásitos, de hongos y de todo lo que está con vida. Ya de origen abiótico ya no, es todo lo contrario. Prácticamente aquí la toxicidad es por químicos, que estos químicos pueden ser también producidas por los mismos alimentos, pero ya con otras reacciones, ¿verdad? Ya es prácticamente sin vida. Otra comparación sería la detección analítica de cada enfermedad. Cuando estamos hablando aquí del origen biótico, relativamente son fáciles de detectar porque se dan síntomas prácticamente en un periodo de incubación corto, ya son conocidos, entonces sabemos que es transmitida por alimento y como hablaba la compañera, la más común es la gastroenteritis, ¿verdad? Entonces ya es relativamente más fácil de detectar. En cambio, a lo de origen abiótico ya es poquito más difícil porque la detección analítica requiere de técnicas más especializadas, más sofisticadas, e instrumentos que no siempre están al alcance de todos los laboratorios, de todos los centros médicos, ¿verdad? Que se dan en cierta región. Entonces podemos ver estas comparaciones tanto de estas ambas enfermedades. Haciendo un poquito resumen el análisis de esta tarea que estamos hablando de las enfermedades abióticas, que tenemos que recalcar, ¿verdad? Que es algo sin vida.
son todas aquellas enfermedades que son causadas por contaminantes de la naturaleza química, ¿verdad? O sea, no tienen vida. Esto lo hablaba nuestra compañera al principio, que pueden ser producidas por sustancias de las industrias, los mismos desechos de esta, producidas por químicos que también están presentes en la misma, durante el procesamiento de de todos estos alimentos. Y por ende, por ahí mismo pueden venir contaminadas, ¿verdad? Algunas pueden ser producidas de origen natural, ¿verdad? Ciertos alimentos pueden producir esta sustancia en la comida. Los contaminantes más comunes que podemos encontrar de estas sustancias son una gama de peligrosidad alta, ¿verdad? Que puede darse en un periodo de incubación de corto plazo y a largo plazo. Los contaminantes más comunes, ¿verdad? Que tenemos en este origen son los plaguicidas, los colorantes, los conservantes, los compuestos, etcétera, ¿verdad? Que una de ellas podemos tener, de las que vimos en nuestra tarea, es el metanol, que es una sustancia muy tóxica, muy peligrosa. Tenemos las capsiminas, las hidrancinas y, y varias gamas de estos contaminantes químicos, ¿verdad? Que el grado de toxicidad de esta sustancia va a depender de la cantidad de esta sustancia que se consuma, ¿verdad? Y así puede ser más fácil la, este, el análisis, ¿verdad? Ya dando una conclusión, una vez habiendo estudiado ambas enfermedades, tanto de origen biótico y las enfermedades de origen abiótico, al estudiarlas, podemos ver que las enfermedades de origen biótico presentan para mí, ¿verdad? Es un grado de peligrosidad más alto que las de origen abiótico. ¿Por qué? Porque lo que le decía al principio, no se puede detectar que un cierto alimento está contaminado o tiene algo, ¿verdad? Peligroso para nuestra salud. Es tan invisible, ¿verdad? A nuestra vista. Entonces, en cambio, las enfermedades de origen biótico, sí, uno puede decir que cierta sustancia es peligrosa, ¿verdad? Entonces, esa es mi conclusión, que habiendo estudiado ambas enfermedades, eh, podemos decir que las enfermedades de origen biótico son un poquito más peligrosas y que tenemos que tener un poco más cuidado con ellas. No sé, compañera, si tiene alguna conclusión que decir. Bueno, en cuanto a la conclusión, pues al conocer estas enfermedades de origen abiótico, como dijo el compañero, se hace referencia a cada uno de los contaminantes de que no tienen vida, pero que de alguna manera estos son necesarios, ¿verdad? De diferentes maneras son necesarios. Y también es muy importante que el alimento que vamos a ingerir esté inocuo, que no contenga sustancias tóxicas, como por ejemplo cantidades elevadas de aditivos, los productos como plaguicidas, antibióticos que contengan algunos vegetales y animales. Esa podría ser mi conclusión. Y muchas gracias, doctora. Eso es todo.